Estos hábitos o ejercicios, el 90% de las personas no los hacen y a mí y a muchas personas les han creado éxito, abundancia y paz. Y hoy vamos a hablar de eso que para muchas personas sin darse cuenta los están dejando de hacer y son sencillos de hacer. Pueden generar un cambio increíble en tu vida como lo han generado en la mía y lo he visto en muchísimas personas. Hola, mi nombre es Carlos David y en mi canal hablamos de cómo crear ingresos pasivos con poco dinero y aún sin crédito de los bancos para que tú logres la libertad y la paz financiera. Estos hábitos realmente han sido uno de los secretos de mi éxito y de mi paz y de lo que he logrado. Y yo quiero compartir con ustedes porque cualquier persona puede hacer eso. Yo no he logrado lo que he logrado porque sea más inteligente que nadie ni tenga ninguna cualidad que todas las personas tienen. Lo mismo que tú tienes es lo que yo tengo y a lo mejor seguro que tengo más desventajas de las que tú tienes en muchas áreas. Pero no importa, lo que vamos a hablar es cómo cualquier persona desarrollando estos hábitos o ejercicios puede hacer una diferencia increíble en su vida. Lo primero es el trabajo mental, porque a veces hablamos de, listo, vamos a tener éxito, las personas se educan y estudian en la universidad y trabajan y buscan cómo educarse profesionalmente, pero ese es un aspecto mínimo de la vida. Porque en últimas, lo primero es cómo me educo mentalmente, no solamente para estudiar la carrera y sacar el título, los títulos que requiero, sino cómo me mantengo haciendo ejercicios mentales, cómo me mantengo leyendo, viendo videos inspiradores. Te felicito por ver este video para educarte, pero viendo videos, hablando con personas que me ayudan a crecer y aprendiendo cosas nuevas. La idea es que una persona que crece mentalmente siempre está haciendo el ejercicio de aprender cosas nuevas. Ahora hay todas las oportunidades que hay de aprender a ganar dinero por internet, a mercadear. Mira, yo me volví youtuber a esta edad. Yo sé que todo el mundo quiere ser youtuber y no es fácil, es difícil, pero en últimas es hacer el ejercicio de educarte y de comprometerte cada día a aprender algo nuevo, de entrenar tu mente, de mantenerte estudiando, aprendiendo cosas nuevas. Eso es lo primero. Lo segundo es el trabajo emocional. El trabajo emocional tiene que ver con tus estados de ánimo. No sencillamente es que hoy me siento bien, es que hoy me siento mal, es que la gente es querida, la gente no es querida. Es cómo yo trabajo mis emociones, cómo asumo mis emociones y aprendo a trabajar mis demonios y mis emociones negativas. Mi genio, yo era una persona muy irritable, de muy mal genio y he aprendido a manejar mis emociones, a estar en paz. No que a veces no se me salga, pero que hago lo posible por estar en paz y trabajo mis pensamientos y trabajo mis emociones. Yo era una persona que tenía muchísimos problemas con mis relaciones, una persona supremamente conflictiva y aprendí a manejar mis relaciones, aprendí a tener las peleas en mi cabeza en vez de estar peleando y verbalizando mis frustraciones con todas las personas de una manera injusta. Entonces empecé a cuidar mis relaciones, a darme cuenta que si yo la embarraba, eso me iba a afectar a mi relación con esa persona y así yo no quisiera tener relación con esa persona. Era una tontería que yo terminara mal, entonces yo hago lo mejor que puedo para terminar mis relaciones bien y para eso están los psicólogos, para eso están los coaches, para eso están los libros, para eso están los cursos y los entrenamientos y hay muchísimas herramientas ahora que cuando yo comencé mi vida eran como el gran descubrimiento. Cuando yo comencé a hacer mi primer curso tenía 20 años, hace 40 años era como el internet ahora, era una cosa impresionantemente nueva y ahora hay muchísimas posibilidades para que una persona trabaje con un coach personal y busque un buen coach, con un psicólogo, que vaya a cursos, que lea libros. Hay muchísimas oportunidades para crecer emocionalmente. Hay muchas iglesias que ofrecen oportunidades de trabajar eso. Otro aspecto es el trabajo físico y de verdad piensa en que las personas que tú ves exitosas cuidan su cuerpo, cuidan qué comen, hacen ejercicio, cuidan cómo tratan su cuerpo y sobre todo yo que estoy viejo me doy cuenta de la diferencia de las personas que han cuidado su cuerpo y las personas que no han cuidado su cuerpo. El precio en la vejez es impresionante.
Y si tú cuidas tu cuerpo es el recurso para trabajar tu mente, para trabajar tus relaciones, para trabajar tu parte social en todos los aspectos. Entonces es fundamental. Y si tienes sobrepeso, decide trabajar con eso, pero decide, no es el médico, no es la dieta, no es nada que te va, es tu determinación lo que te va a ayudar a crear tu peso, el comprometerte a hacer ejercicio. Sí, hacer ejercicio es aburridísimo. Yo hago ejercicios y tengo un coach virtual que me ayuda y todo, y yo lo odio cuando hago las clases y quisiera no hacerlas porque me exige, pero me siento espectacular después de hacerlo. Es incómodo, pero es una inversión espectacular si tú quieres mantener salud, porque la mejor salud es la preventiva, y la preventiva es en lo que comes, en lo que bebes, en cómo tratas tu cuerpo, en cuidar tu parte física como una decisión proactiva. Otro aspecto es espiritual. Lo que sea para ti espiritual. O sea, no necesariamente tienes que ir a una iglesia ni dar diezmos. No, eso no. Espiritual es buscar tu paz interior con meditación, con reflexiones, ejercicios, servicio a la comunidad, lo que sea que para ti signifique el trabajo contigo espiritual. Y el trabajo espiritual para mí no significa sencillamente repetir lo que alguien me dice, sino cómo me siento, como buscar esa parte dentro de mí que no es emocional, que no es física, que no es mental, pero que está ahí y que me ayuda a sentir paz. Es como esa voz interior que si yo empiezo a trabajo en sintonizarme. Y eso es Ray Dalio hablaba en una entrevista que hizo con Tim Ferriss de eso, que él medita 2 veces al día porque busca su voz interior, ¿cierto? Detrás de la loca de la casa o de la mente, o detrás del ruido de las emociones, es cuál es la voz que siempre me ayuda a tomar las mejores decisiones. Es importante darme el tiempo para invertir en lo que para mí significa el trabajo espiritual. Y otro aspecto, el trabajo social, el trabajo con la comunidad, el trabajo con mis relaciones, servir a la comunidad. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para darle a otros? Mucho de lo que recibo es porque otras personas que ni me conocen han trabajado y han pensado en otros. Entonces realmente eso es, ¿qué es lo que tú puedes aportar para otros? Una de las cosas que más me enriquece a mí es pensar en que mi vida sirva para ayudarle a otra persona a ser un poquito más feliz, a embarrarla menos, a disfrutar más todo lo que tiene, a creer más en sí misma, porque yo no sería si alguien no hubiera pensado así en mí, si alguien que escribió uno de esos libros que transformó mi vida no hubiera pensado en ayudar a otra persona. Y cada persona tiene algo para ayudar a otra persona. Cada persona puede hacer una diferencia en la vida de otras personas. Una de las personas que más hizo la diferencia en mi vida fue una empleada que tuvo mi abuela, que ya nunca salió casi. Es una historia increíble de la casa de mi abuela, desde que tenía los 17 años hasta que murió mi abuela. Y ella siguió con nosotros hasta que murió. Y ella me llenó de amor, me llenó de esperanza en los momentos más oscuros de mi adolescencia y transformó mi vida. Ella no sabía leer ni escribir ni nada, pero ha sido una de las personas más maravillosas de mi vida. Entonces, ¿a quién le puedes dar? ¿Cómo puedes, compartiendo, descubrir eso que te va a ayudar a crecer? Mira, la mayoría de mis videos y de lo que yo hago es gratis. Y sí, por fortuna con la gente que me compra vivimos súper bien y tenemos ya para retirarnos, por fortuna. Pero el poder darle a las personas y el poder servir es lo que le da un sentido a mi vida extraordinario. Y yo estoy seguro que cualquier persona lo puede hacer. ¿Qué podrías hacer hoy por otra persona sin esperar nada? Y por otro lado, crecer en el área financiera, educarte en el área financiera, aprender, reconocer que no sabes lo suficiente y ejercitarte en tomar decisiones, en hacer un presupuesto, en hacer los números, porque me guste o no el dinero, vivimos en una sociedad en donde el dinero es absolutamente esencial, o si no, no solamente por mí, pues si no me interesa el dinero, pero yo no quiero ser una carga para nadie. Si yo no pienso en el dinero, voy a convertirme en una carga para alguien, y yo no quiero eso. Y la única forma en que lo haga y no ser esclavo de mi trabajo es educarme en manejar mi presupuesto y manejar mi dinero de una forma inteligente, que es sencillo si yo lo hago de una forma adecuada. En mis videos hay más de 300 videos en los que tú puedes encontrar cientos de herramientas de cómo lograr tu libertad o tu paz financiera, o pues los cursos que tenemos, o buscar otros cursos, lo que a ti te sirva para crear tu paz financiera. Porque recuerda, tienes todo lo que necesitas
para lograr lo que tú quieres, lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto. Oye, te quiero invitar a mi taller virtual. Es increíble lo que tú puedes hacer en un par de días con muchos conferencistas que han logrado resultados, que han empezado peor que tú y que han logrado resultados increíbles. Te daré los detalles de cómo puedes comenzar del desastre financiero para crear tu patrimonio con bienes raíces en forma segura y con muy poco dinero. No te lo pierdas, aquí están los detalles. Es increíble. Súper inversión. Te espero.